Saludos cordiales, queridos hermanos, que la gracia y la misericordia del Señor los guarde, los bendiga y los proteja siempre. Les saluda su hermano en Cristo, Jorge Isaac González Marín, salesiano cooperador, y me gustaría compartir con ustedes una breve reflexión en torno al Evangelio que hoy la liturgia nos regala, que es tomado del capítulo 11 del Evangelio según San Juan, versículos del 45 al 57. Ya estamos terminando, ya estamos entrando en los momentos culminantes de este tiempo de la Cuaresma, y es importante que nos vayamos pues marcando, porque venimos para la Semana Mayor, para la fiesta por excelencia y el centro de nuestra fe. Entonces meditemos un poco el texto que hoy la liturgia nos regala y vamos preparándonos para recibir al Señor el día de mañana, Domingo de Ramos. El texto dice de la siguiente manera: en aquellos días, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús, y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba, les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Muy bien, el texto de este día sábado está relacionado principalmente con el tema de lo que es la resurrección de Lázaro, que justamente fue el evangelio que meditábamos el pasado domingo. En ese momento y en esas circunstancias, pues bien, resulta que Jesús está siendo en ese aspecto, pues producto de la fe, al ver el signo tan portentoso, mucha gente cree en él. Pero hay mucha gente que sigue dudando, hay mucha gente que sigue en ese aspecto pues teniendo ciertas reservas en torno al tema. Y bueno, entonces van a los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes en ese aspecto no creían en la presencia del Señor. No eran atentos, no eran constantes a los signos que Jesús había. Antes bien se interpretaban desde una manera de alguien que venía a desunir, que venía a romper con justamente lo que su fe les enseñaba o lo que ellos habían deducido de su fe. Qué importante es en primer lugar aprender a entender los signos desde la perspectiva de Dios. Claro, siempre tiene que haber un discernimiento. No todo, ya mismo Jesús decía, no todo el que dice Señor, Señor es del reino de los cielos. Pero por otro lado tampoco podemos cerrarnos a manifestaciones de fe que Dios en su infinita misericordia y en su gran sabiduría presenta sin ningún inconveniente. Hay que entender eso, hay que valorarlo y mostrarlo desde esa perspectiva como tal, aprender a discernir, se llama discernimiento. A veces, si las cosas no están conforme a lo que hemos pensado, de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido, muchas veces podemos tener el peligro de cerrarnos a esa obra de Dios, que al final es el dueño de la obra, es el dueño de la mies. Entonces, al final, ¿cómo podemos a veces negarnos a esa gracia si no tenemos la disposición de escuchar aquello que Dios tiene para nosotros? Y más aún, vean cómo en este momento se profetiza lo que va a ser nuestra salvación. Dice que el sumo sacerdote, ojo, ven qué interesante esto,
independientemente de los anhelos que hay en su corazón, de la bondad o maldad que podríamos nosotros vislumbrar en el corazón de, en este caso, Caifás, que es el que toma la palabra. Vean cómo él, al ser un sumo sacerdote, al ser pues aquella persona que estaba al frente de aquella, de nuestros padres, de la fe de nuestros padres, en este caso el pueblo de Israel, a pesar de hablar tal vez con una pues no rectitud en su corazón, Dios en su misericordia toma lo que él sí había hecho sagrado, porque recordemos, si vamos al Antiguo Testamento, toda la manera en cómo él preservó desde aquella primera comunidad, aquella familia, aquella tribu de Leví que reservó para el sacerdocio, y cómo fue preparando el culto, y al final la Pascua se convierte en una prefigura de lo que será nuestra Pascua, la Pascua eterna. Entonces, cómo de la boca del sumo sacerdote, no tal vez por lo que hay en su corazón, pero sí por la bendición de su origen, que es de Dios, termina haciendo una profecía que nos incluye a nosotros y la cual debemos sentirnos felices. Aquel que va a entrar por la puerta principal el domingo de Ramos se convertirá en cordero de sacrificio por nuestros pecados. Y no solamente salvará a la nación. Juan, el evangelista, va más allá y lo pone: salvación de todos los hijos de Dios dispersos. Y cuando hablamos de aquellos hijos de Dios dispersos, no solamente hablamos de las comunidades judaicas, no solamente hablamos de los israelitas, estamos hablando de todos, porque dentro de la creación el ser humano tiene un lugar privilegiado en el corazón de Dios. Entonces, qué importante, y con esta última frase también bien terminamos la reflexión, qué importante es en primer lugar sabernos redimidos por el Señor, y que al acercarnos a iniciar propiamente a partir del día de mañana domingo lo que es el domingo de Ramos, la pasión del Señor, podamos verdaderamente ir con un corazón dispuesto a celebrar la Pascua. ¿Vendrá la fiesta?, se preguntan los judíos, cerrando lo que es el texto bíblico. La pregunta que Dios nos hace es: ¿vendremos a la fiesta? ¿A usted, a mí? ¿Participarás verdaderamente de la Pascua? ¿Participarás de verdaderamente estas celebraciones? Entendiendo tus condiciones y situaciones. Tal vez no tendrás la posibilidad por situaciones diversas, por ejemplo, de ir al templo o de participar de las procesiones. Pero que eso no se convierta tampoco en un impedimento para que no dejes de celebrar, para que no dejes de meditar, para que no le des el espacio que requiere y merece, que es justamente el del agradecimiento por la redención que estamos recibiendo. Se vuelve muy importante, queridos hermanos, que nosotros verdaderamente vivamos estas celebraciones no desde la perspectiva únicamente cultural o de la tradición, con T minúscula, o hablemos de la parte de las costumbres, sino que son los misterios centrales de nuestra fe, una opción y una necesidad a unirnos a estos misterios con un corazón abierto y dispuesto para escuchar aquello que Dios tiene que decirnos. Entonces reitero, si no puedes ir a las celebraciones, si no puedes participar en el templo de las diversas eucaristías, de las diversas procesiones, en fin, que en tu hogar, que en tu cuarto, que en tu corazón, no dejemos de celebrar y admirar, porque eso es lo importante. ¿Por qué celebramos esto? No por aquello que nos hace falta, que de eso se encargará Dios en el momento oportuno, sino por aquello que tenemos, que nos recuerda que el Señor siempre ha venido en nuestro auxilio. De lo que nos falta, Dios se encargará en el momento justo, pero también es importante que agradezcamos todo aquello que el Señor tiene dispuesto para nosotros. Entonces, pidamos al Señor esa disposición de poder vivir estos sagrados misterios con un corazón abierto y dispuesto para recibir su misericordia. Que Dios les bendiga y un fuerte abrazo en el Señor. Les saluda Jorge Isaac González Marín, salesiano cooperador.